vamos a estar hablando hoy de lo que significa el Mercosur para los países de Sudamérica, lo que significa para la Argentina y por sobre todas las cosas nos vamos a preguntar, ¿tiene arreglo el Mercosur? Porque cuando uno ve lo que plantean casi todos los presidentes, casi todos los ministros de Economía, casi todos los economistas que hablan de este bloque regional creado en 1991 con el Tratado de Asunción, es que así como está mucho no le sirve a nadie. Y sin embargo, tanto por derecha como por izquierda, a pesar de estas críticas, nunca se termina pudiendo avanzar con ninguna reforma. Y lo que uno ve es que hay una historia que se repite, aunque van cambiando los protagonistas. Si uno ve lo que fue el ciclo que empieza a cerrarse ahora, bueno, tuvo a Lacalle Pou, que justamente está entregando la presidencia pro tempore al presidente Milei, como la voz cantante de aquellos que quieren reformar el Mercosur. Recordemos que Lacalle Pou había hablado concretamente de este bloque como un lastre directamente que se estaba convirtiendo en algo que le impedía a Uruguay crecer en materia de exportaciones y por lo tanto crecer en materia económica, a partir de las excesivas regulaciones, a partir de la negativa de sus socios del resto de los países a sumarse a acuerdos comerciales o las trabas puestas por ellos para esos acuerdos comerciales y de la imposibilidad de permitirle a Uruguay, como uno de los 4 miembros fundacionales, tener sus propios acuerdos. En el caso de Lacalle, él quería avanzar con un acuerdo con China, hasta empezó a tener negociaciones que rápidamente quedaron en la nada, a lo que obviamente iba a ser así, entre otras cosas por las presiones de Brasil, que no estaban interesados en que Uruguay tuviera un acuerdo de libre comercio con China, dejándolo al propio Brasil afuera, ¿no? Desde ya. Ahora, la realidad es que todo ese planteo de Lacalle Pou tan enérgico que lo llevó a un enfrentamiento en su momento muy fuerte con Alberto Fernández, con varios cruces en distintas cumbres, quedó en la nada. Ni Lacalle Pou logró que se reforme el Mercosur, pero al mismo tiempo tampoco se animó a pegar un portazo como en algún momento había sugerido. Es interesante porque lo de Lacalle Pou fue, si se quiere, el acto que había seguido a uno anterior, que había tenido otro protagonista también de un perfil liberal transformador, como es el caso de Jair Bolsonaro. No tanto por el propio Bolsonaro, que es difícil verlo a él mismo como un líder liberal, es claramente algo mucho más cercano a un neoconservadurismo bastante extremo, pero su ministro de Economía estrella, recordemos, era Paulo Guedes. Guedes asume como un fanático del libre comercio que venía a abrir a Brasil al mundo y que desde el primer momento había planteado al Mercosur como un estorbo y que en todo caso planteaba, si el Mercosur no se reforma, nosotros vamos a correr de lado al Mercosur. Eso en parte había sido contenido por Mauricio Macri, que coincidió en la Argentina como presidente en ese momento. Estamos hablando, Bolsonaro asume en 2019, enero de 2019, coincidió en todo el último año de mandato de Macri, y Macri un poco trató de traerlo de vuelta a la mesa porque estaba también interesado en eventualmente alguna reforma del funcionamiento del bloque, pero todos sabemos que eso quedó en la nada. Y ahora el protagonista es Milei. Ahora es Milei el que está planteando algo bastante similar a lo que venía insistiendo Lacalle Pou, y es esta idea de, así como está el Mercosur no sirve, tenemos que ir a un esquema más flexible, tenemos que ir a la posibilidad de que cada país miembro tenga sus propios acuerdos comerciales. Lo dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, que estuvo participando el jueves de lo que fue la reunión de ministros de Economía. Dijo, emulando, pero con una diferencia crucial, a Leandro N. Alem en su famosa carta de suicidio, donde él dice, bueno, Alem dice que se rompa pero que no se doble. Lo que dijo Caputo fue que se doble pero que no se rompa, es decir, permitamos que cada país haga sus propios acuerdos. Hoy la Argentina está interesada, por ejemplo, en un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que no tenemos muy claro si lo tiene Estados Unidos interesado, pero esa es otra discusión. Permitamos que eso sea posible dentro de las reglas del Mercosur, que hoy, como sabemos, impide a sus miembros hacer acuerdos comerciales unilaterales o bilaterales, pero prescindiendo de los otros socios. ¿Tendrá éxito Milei? ¿Podrá
cambiar las reglas de este bloque que se muestra tan reacio a ceder, a flexibilizarse? No sabemos eso todavía. Los próximos 6 meses donde tenga la presidencia pro tempore van a ser un indicador claro. Ahora, lo interesante es por qué todos están tan convencidos de alguna manera que el Mercosur así como está no sirve. Y ahí me parece que es interesante entender algunas de las cosas que han pasado. ¿Qué es lo que nos muestran los datos? En 1991, para que tengamos dimensión, cuando se firma el Tratado de Asunción que da origen al Mercosur, después sería ratificado en el Tratado Euro-Preto en 1994, si uno veía el comercio que tenían los 4 países miembros originales entre sí, es decir, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, representaba aproximadamente el 11% de las exportaciones. Estamos hablando acá de exportaciones. Es decir, si nosotros sumamos el total de las exportaciones que hacían Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay entre sí, entre los 4, eran el 11% del total de las exportaciones de esos 4 países. Hay un primer momento que coincide con los 90, es decir, con todo ese auge liberalizador que existió en la región y en todo el mundo a partir de lo que fue el consenso de Washington, la caída de la Unión Soviética y todo lo que sabemos que ocurrió en la última década del siglo pasado. Y la verdad es que en un primer momento la sensación era que el Mercosur seguía los pasos, por ejemplo, de la Unión Europea y que estaba avanzando hacia una integración cada vez mayor, cada vez más exitosa. Porque si vemos en 1998, el porcentaje había subido a 25%, es decir, de 11 en 1991 subió a 25% el comercio intrazona dentro del Mercosur entre los 4 países, algo que justamente marcaba el éxito de esa integración. ¿Qué es lo que nos muestran las últimas estadísticas disponibles? Que hoy ha caído a cerca del 10%, es decir, el comercio intrazona de los 4 países originales del Mercosur. Hablamos siempre de los 4 países originales porque Venezuela se incorporó después, aunque fue suspendido. Bolivia ya es considerado miembro, pero obviamente todavía no termina de tener el mismo estatus que los otros. Volvemos por eso siempre a insistir en los 4 miembros originales. Ese comercio es hoy 10% nuevamente. Es decir, era 11% cuando se formó el Mercosur, subió a 25% en el año 98, en el apogeo, si querés, del bloque, y hoy volvió a caer a aproximadamente 10%. Es decir, que el 90% de lo que exportan Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina se lo exportan a países que no forman parte del bloque. ¿Cómo puede ser ese retroceso? ¿Cómo se explica? Bueno, hay que entender ahí esencialmente que el Mercosur nunca llegó a ser lo que iba a ser. Pensemos concretamente en algunas cuestiones claras que se había planteado. Un objetivo central era ser una unión aduanera. Era el primer paso que se había trazado. Ser una unión aduanera. ¿Qué significa ser una unión aduanera? Bueno, esencialmente establecer que para, primero, ser una zona de libre comercio, es decir, no nos ponemos aranceles internos, de modo tal que lo que Argentina le vende a Brasil, lo que Brasil le vende a Paraguay, lo que Paraguay le vende a Uruguay, eso circula sin aranceles. Pero al mismo tiempo que el arancel que se le establece a los productos que vienen de otros países, es decir, de países que no pertenecen al bloque, sea el mismo establecido por los 4 países. Entonces, concretamente, que tanto para Paraguay como para Brasil, como para Argentina, como para Uruguay, haya un 15% de arancel para todos los productos que provienen del resto del mundo. De esa forma se logra una base competitiva que permite ir de la mano. De hecho, una de las cuestiones que se plantean es, bueno, quizás es demasiado alto ese arancel externo común, habría que bajarlo. Esto fue parte de negociaciones recientes que llegaron más o menos hacia algún avance, pero nada demasiado concreto. Ahora bien, la realidad es que ni siquiera llegó a ser una unión aduanera. Imaginemos que mucho menos una unión monetaria, una unión comercial mucho más importante como la que se pudiera plantear o la que se pudiera haber planificado en algún momento. Ni siquiera llegó a ser una unión aduanera plena. ¿Por qué? Porque está lleno de excepciones.
Es decir, formalmente hay un arancel externo común, pero lo que sucede es que para un montón de rubros se mantienen protecciones. Y además, incluso entre los 4 países, hay un montón de barreras pararancelarias, es decir, trabas comerciales que en los hechos impiden que entren productos de Brasil a la Argentina, que impiden que entren productos de Argentina a Brasil, aunque no sean formalmente aranceles. Además de un montón de excepciones donde se establecen otro tipo de tarifas, otro tipo de impuestos. Sigue siendo un esquema absolutamente caótico y discrecional. Y a la respuesta de por qué esto es así, hay que mirar a Argentina y Brasil. Porque tanto Uruguay como Paraguay tienen muchos más incentivos y siempre los han tenido para que haya una economía más abierta, porque está probado a nivel global que para que las economías crezcan tienen que comerciar. ¿Por qué? Y por una cuestión muy sencilla. Si tu mercado es de 8.000 millones de habitantes, es decir, si vos apuntás a venderle a todo el mundo y vas a tener que tus empresas tendrán muchas más oportunidades de hacer negocios, van a poder trabajar mucho a una escala mucho mayor que si vos solamente le vendés a tu propio país. En el caso de Argentina, pongámosle 46 millones de habitantes, mucho más si vos tenés un país como Uruguay de poco más de 3 millones de habitantes. Entonces, el problema siempre fueron Brasil y Argentina. ¿Por qué? Y bueno, porque hay una ideología proteccionista que se suma también a grupos de presión muy ligados a los sectores industriales de Argentina y Brasil que siempre pusieron trabas a cualquier tipo de reforma que permitiera una mayor apertura comercial y por lo tanto una mayor flexibilidad por parte del Mercosur. Y hay otro elemento, más allá de la ideología y más allá del lobby. Hay una razón política también. Y es que los políticos, si retienen facultades para limitar el comercio, si retienen facultades que les permiten tener discrecionalidad, por ejemplo, para decidir en qué casos se habilita el comercio de un bien, en qué casos no se habilita, bueno, esa discrecionalidad es poder. Es poder para conseguir cosas a cambio, porque yo le puedo decir a un sector o a una empresa, vos querés exportar, querés entrar a tal mercado o querés importar tal o cual cosa, bueno, me vas a tener que dar algo a cambio. De la misma forma, vos ya estás exportando o ya estás importando, mirá que si no haces tal o cual cosa, te corto ese chorro que vos tenés que te permite importar o exportar. Digo, y hablamos de te doy algo a cambio para ser elegante, pero es también un gran foco de corrupción. Y ha sido históricamente así en la Argentina y también en Brasil. Entonces, un sistema mucho más abierto, mucho más claro, donde no haya lugar para esas discrecionalidades, es un sistema donde los políticos pierden caja, donde los políticos pierden poder, donde los políticos deben ceder en nombre de beneficiar en definitiva a la ciudadanía, porque que las empresas tengan más posibilidades de hacer negocios, de comerciar, es que haya más oportunidades de trabajo, es que haya más bienes y servicios a disposición de la gente y a menor precio. Entonces, ese statu quo que no se ha podido romper principalmente por esa visión tan arraigada de Argentina y Brasil de querer proteger al mismo tiempo un sector industrial que incluso en Brasil, pero desde ya en Argentina ha tenido históricamente enormes dificultades de competitividad. Hay sectores muy competitivos, pero también es verdad que conviven con sectores que no podrían seguramente subsistir tal cual están funcionando hoy. Eso, y que se suma a lo que decíamos de la discrecionalidad y de la búsqueda de conservar, si se quiere, cotos de caza, ha sido el gran obstáculo para que el Mercosur se modernice. ¿Podrá esto cambiar hacia adelante? Bueno, Milei en muchos casos y en muchos sentidos ha demostrado una capacidad de romper con determinadas inercias de la economía en este año que lleva como presidente argentino, que permiten por lo menos darle el beneficio de la duda. Porque efectivamente hay un montón de cosas que han sucedido en este año en materia económica que parecían imposibles. Digo, que se pudiera hacer un ajuste de la magnitud que hizo Milei, que se pudiera hacer un recorte del gasto de la magnitud que hizo Milei y mantener altos niveles de popularidad, parecía absolutamente imposible. Y a Milei le salió. ¿Podrá entonces modificar la regla del Mercosur, abrir realmente la economía? Está claro que tiene menos compromisos con los sectores industriales que cualquier otro presidente y también está claro que tiene más vocación de romper, si se quiere, con muchas de estas cajas que otros presidentes. Ahora, claro, no alcanza con que quiera Milei. Tiene que convencerlo a Lula. Un Lula y un Brasil que hoy está bastante más, si querés,
ideologizado de lo que era el Lula que gobernó en sus primeros 2 mandatos entre 2002 y 2010. Es un Lula que está en muchos sentidos más obstinado, con una visión económica que parece un poquitito menos pragmática de lo que era, y eso está detrás, por ejemplo, de la disparada histórica del dólar en Brasil, que ha provocado que el real por primera vez superara, que el dólar por primera vez superara los 6 reales en Brasil. Pero al mismo tiempo, si Argentina se une a Paraguay y Uruguay y presionan fuerte, y esto se suma a sectores que en Brasil también estarían interesados en una apertura comercial, bueno, quizás haya ahí un camino. No hay mucho lugar para el optimismo si uno mira los antecedentes y uno ve un Mercosur que parece imposible de arreglar. Ahora, lo que está claro es que para la Argentina al menos, si queremos crecer, si queremos tener una economía que permita bajar de este 50% indignante y oprobioso de pobreza en el que estamos, solamente va a ser posible comerciando y comerciando mucho, mucho más. Para eso se necesita un Mercosur diferente.